Listo. Bueno, como les decía, bienvenidos. Gracias a todos por su tiempo. La idea de hoy, como siempre lo hemos hecho, es generar conocimiento para obtener reconocimiento. Veníamos hablando desde antes de finalizar el año, el 2025, tratamos el tema de optimización presupuestal. Sabíamos que se venían unas subidas interesantes en tarifas, en salario mínimo, pero nunca esperamos que el salario mínimo fuera a tener un decreto de un 23 y una subida del 23.7, que fue algo que realmente nos impactó. Y sumado a eso, pues digamos que las declaraciones de algunos de nuestros dirigentes que dicen que la propiedad horizontal no tenía por qué entrar en pánico, que no iban a subir, que bueno, ya todo eso lo conocemos y creo que hay suficiente explicación del tema. ¿Qué es lo que vamos a enseñarles hoy o qué es lo que vamos a discutir hoy? Porque realmente yo también estoy aprendiendo del tema y también he estado estudiando mucho el tema. Es empezar a hacer empezar a compartir ideas, experiencias y empezar a mirar de qué manera podemos solucionar. Yo les voy a traer algún ejemplo práctico que estamos en estos momentos en una unidad que estoy asesorando, qué es lo que estamos haciendo, cómo hemos afrontado ese problema y también unas alternativas para que ustedes también empecemos a ver qué se puede hacer. Igual, como les digo, esto es un sitio de aprendizaje. Lo que hemos logrado con Bienestar Horizontal es un sitio de aprendizaje donde nos hemos vuelto académicos más que por eso yo a veces borro mucho mensaje del grupo porque no somos comerciales, no nos interesa que empiecen a pautar ni a tener cosas. Ya comercial o que sean fuera de nuestro contexto, de nuestra profesión, sino que empezamos a hacer caso del estudio. Mira, tengo este problema, ¿qué podemos hacer? No, esto. ¿A quién puedo llamar? Listo, ya tengo por internet a quién puede llamar. ¿Sí? Eso es lo que hemos tratado de hacer en esta comunidad y gracias a ustedes, pues estamos acá. Y como les digo, la idea es tratar el tema de cómo vamos a solventar, cómo vamos a enfrentar estos incrementos del 2026. Para los que no me conocen, mi nombre es, para los que no me quiere funcionar. Ya. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Quintero, soy profesional de Mercado y Negocio Internacional de la Universidad Autónoma. Tengo una maestría en Administración de la Universidad ICESI y tengo más o menos 17 años de experiencia en el sector de la propiedad horizontal, en el sector inmobiliario. Actualmente soy el gerente de Bienestar Horizontal, capacitador, conferencista y profesor universitario y también trabajo en la parte comercial de varias empresas del sector. Como les dije anteriormente, nuestro objetivo del grupo siempre ha sido crear esas estrategias de networking, de colaboración, ha sido una estrategia colaborativa, de ayudarnos entre nosotros, de que el conocimiento que tiene mi compañero me sirva a mí y la duda que tiene mi compañero, si yo ya lo he enfrentado, poderla solucionar. Y es por eso es que nosotros todos estos webinars lo hacemos con base a las dudas que plantean ustedes en el día a día en el grupo. Mira, tenemos lo de los carros eléctricos, entonces dentro de 8 días vamos a hablar sobre carro eléctrico y qué hacer, cómo se instalan, qué valen, cuáles son las empresas que ofrecen, qué estudios hay que hacer, cuál empresa no hace estudios. Dentro de 8 días, pilas. Eso es un spoiler de lo que viene dentro de 8 días. Colaboración, herramientas y sobre todo proveedores. Los proveedores que nosotros dentro del grupo les recomendamos son proveedores que ya han pasado por un proceso de estudio, de certificación, de que les van a ofrecer buenas tarifas, les van a responder con calidad, no se les van a volar con anticipos. Por eso a veces cuando llegan y dicen, no, es que necesitamos una empresa de vigilancia y mandan la empresa de Pepito Pérez que nadie la conoce, y yo digo, no, vení, esa empresa yo no la conozco, nadie la conoce, no he tenido acercamiento, la borro, porque después dirán, no, es que por Bienestar Horizontal no llegó esa empresa y resulta que nos salieron mal o no cumplían con la expectativa. Entonces, la idea es decir, vean, nosotros trabajamos con estas empresas, ya están certificadas, tienen ese sello de calidad de nosotros, ustedes pueden confiar de que van a prestarle un buen servicio. El conocimiento, como siempre le he dicho, es muy importante para nosotros como administradores de propiedad horizontal. Es muy importante saber qué es lo que se está moviendo, qué es lo que trae, cuáles consecuencias vienen. Entonces, es por eso que hacemos estos cursos, estos webinars, estos en vivo. Finalmente, pues la idea de todo eso es obtener un reconocimiento, que es mejorar las tarifas, que también es un tema que vamos a tratar hoy. Nosotros normalmente, o en los contratos de prestación de servicios de nosotros, tenemos que se incrementa como incrementa el salario mínimo. Y resulta que entonces ya le ha dado por decir, no, ustedes tienen que incrementar el IPC, ustedes le dan el salario mínimo en 5%. Entonces, todo eso lo vamos a discutir hoy. Si hay gente de acá que no sea participa de nuestra comunidad, ahí tenemos la comunidad para que puedan escanear el código o compartirlo con algún miembro del consejo o administrador amigo que desee participar. Nos pueden seguir también, perdón.
Nos pueden seguir también en Instagram, ahí también vamos a empezar a mover este año, la idea es empezar a mover redes, empezar a tenerles mucha información por estas redes. Igual por YouTube, toda esta charla y todas estas conferencias las dejamos montadas siempre en YouTube, mañana están montadas. Los invito también, esa es la invitación que siempre le he venido haciendo, como 3, 4 webinarios anteriores, es para que este domingo, si quieren, 7:30 de la mañana, los que estén interesados me digan y vamos a hacer una jornada de salud y bienestar en el Parque del Ingenio. ¿Para qué? Para que también no solamente sea la parte de conocimiento, entrenar nuestro cerebro, nuestra cabeza, sino que también por medio del ejercicio, de actividades físicas, podamos tener esa descarga de todo esto que en la semana nos acoge. Nuestros aliados estratégicos en seguridad de Servipoder, Eurovic, tenemos a Toronto, a Farallones y tenemos a DOIC, que es de automatizaciones y de seguridad híbrida. Tenemos también a Gaseros de Gases de Occidente, tenemos a Soluciones a Tiempo, tenemos a Serproaseo, a Alcopop para recolección de residuos sólidos y a Sengu como promotores de seguros. Y para la parte de remodelación y mantenimiento tenemos a Vito, a LQ, a DSG, a Cercamos y a Ingeniería Alango Ángel. Todas estas empresas, como les digo, ya han pasado por un estudio de nosotros, ya han sido certificadas por nosotros como proveedores y en el momento que ustedes les digan, mira, yo necesito una cotización, soy parte del grupo, yo soy de Bienestar Horizontal, yo soy Bienestar Horizontal, muy seguramente yo les voy a decir, listo, les damos atención prioritaria, les podemos dar descuento, les podemos dar algún valor agregado adicional, que eso es lo que siempre hemos buscado, que ustedes tengan como administradores un beneficio adicional. Ya el tema que vinimos como tal, la solución presupuestal a estos incrementos del 2026, para nadie es un secreto que la subida del salario mínimo impactó directamente en el presupuesto. Siempre le he dicho que hay unos 4 grandes pilares de la propiedad horizontal que siempre en todos los webinars les hago énfasis porque es muy importante identificar esos 4 pilares porque con base en esos pilares es que uno empieza a revisar la gestión y empieza a planear la gestión. El primer pilar es el bienestar social y convivencia, que es el vivir bien, el mantener la unidad bien. El bienestar de seguridad es mantener esa sensación de seguridad, de que usted está dentro de su unidad y tiene una seguridad. El bienestar financiero es lo que vamos a hablar hoy, que es cómo mantener la unidad financieramente viable, qué hacer con la cartera, qué hacer con toda esta parte de optimización de gastos, cómo manejar proveedores. Y finalmente es un bienestar visual, que es mantener la unidad bonita, jardines, limpia, todo. Todos esos bienestares finalmente lo que genera ese bienestar común o ese bienestar horizontal que nos ayuda a que nuestra gestión sea impecable. Como les dije en un webinar anterior, perdón, tenemos que proyectar siempre los gastos, tenemos que tener, hay 3 tipos de proyecciones de gastos en los presupuestos, corto, mediano y largo plazo. Lastimosamente, y se los dije anteriormente, a nosotros como administradores nos volvieron cortoplacistas. ¿Y qué nos volvió cortoplacistas? La misma asamblea. Venga, es que yo necesito saber que en 10 años voy a hacer una pintura de las fachadas. Qué bueno uno tener un rubro todos los meses por 10 años ir recogiendo así sea 50,000, 80,000 pesos, para que cuando lleguen los 10 años, que toque pagar 500 millones, 600 millones, 700 millones de pesos, ya se haya recogido, aunque sea un 80% y la cuota esta sea menor. Pero no, es que eso no sube el presupuesto, no, eso no sube la cuota, entonces no, quitémoslo. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo metemos como una cuota extra. Entonces, esas largoplacistas se nos vuelven cortoplacistas y nos hemos vuelto siempre en ese corto plazo. Mantenimiento de terrazas. Venga, si sabemos que tenemos un manto asfáltico y tenemos que hacerle mantenimiento cada 5, cada 10 años, que cada año hay que aplicarle una pintura bituminosa para poder tener una durabilidad del producto, pues lo más aconsejable es meter eso dentro del presupuesto. Y no cuando empiezan a ver las lluvias y empiezan en los apartamentos del último piso, es que me está filtrando, es que tengo eso, entonces empiezan a hacer remiendo tras remiendo y tras remiendo. Y cuando va a ver de ese remiendo en ese remiendo, se ha gastado mucho más de lo que se hubiera ahorrado usted haciendo el mantenimiento juicioso. Lo mismo para correr de alcantarillado, con transformadores, con motobombas, con las puertas eléctricas, con ascensores, con todo eso. Entonces nosotros volvemos muy cortoplacistas. Entonces no, sabemos que el ascensor se queda de mantenimiento. Entonces los ascensores mensualmente le hacemos, las motobombas mensualmente, red contra incendios, una vez al año, 2 veces al año, lavado de tanque. Entonces todo eso lo que necesitamos es empezar a identificar cuáles son un corto, cuáles son un mediano y cuáles son a largo plazo.
Como siempre les he dicho, les he mencionado, hay que empezar a mirar. Uno a veces se centra en ciertos rubros que no cargan o no pesan dentro del presupuesto. Y eso es lo importante de aprender a presupuestar, saber identificar cuáles son los rubros que realmente nos están pesando. ¿Cuáles nos están pesando? ¿Cuáles nos están pesando? Un ejemplo, seguridad web. Es ese 20% de los rubros que son los que pesan. Para nosotros o para mí son 5. Seguridad, aseo, honorarios, servicios públicos y las pólizas de zonas comunes. Perdón que hay alguien que está hablando acá y no está listo. Esos son los 5 rubros que nos pesan realmente: seguridad, aseo, los honorarios, servicios públicos y póliza de zonas comunes. Ese 20% de los rubros del presupuesto nos representa el 80% de los gastos. Ese es nuestro Pareto. Ahí es donde tenemos que centrar nuestra atención y mirar cómo vamos pues, optimizar. Mucha de la gente, ¿qué fue lo que empezó a decir? Empezó a decir, no, venga, yo quiero, si tenía 2 ronderos, pues entonces yo quito un rondero. Sí, es buena opción, pero estás sacrificando tu bienestar de seguridad. Y muy seguramente la asamblea te va a decir, claro, como usted quitó el rondero, mire que pasó esta cosa, mire que ya no están haciendo esto, ya no hay seguimiento, ya. Entonces, eso es lo que vamos a hablar, qué es lo que hay que hacer. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver qué hacer. Empecemos a revisar los presupuestos mensuales, cuáles son los gastos mensuales, cuáles son las actividades. Acuérdense que no todos los presupuestos todos los meses gastan lo mismo. Ustedes tienen una vez al año la carga de extintores. Ponga la carga de extintores en el año donde es, en el mes que es. Ponga el lavado de los tanques, aunque ya algunas empresas de aseo lo están incluyendo y va dentro de la tarifa y se la pueden ahorrar. Lo mismo los exámenes de la piscina, también hay empresas de aseo que lo están metiendo dentro de su propuesta, entonces coticen con esas empresas de aseo que son aliadas de nosotros para que puedan disminuir ese rubro presupuestal. Bueno, hay que enfocarse siempre en las actividades o en los servicios de alto costo. Yo siempre he dicho que los presupuestos no tienen que mirar lo que realmente le pesa, lo que realmente le cuesta. Si a usted le cuesta 100,000 pesos, 200,000 pesos unos gastos bancarios mensuales, y ustedes son 200 apartamentos o 300 apartamentos, pues ¿para qué se va a poner a botar ese tiempo en eso? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Seguridad. La seguridad me está cargando 50, 60 millones. Ahí puedo tener una buena optimización. Resumen de gastos. Este es un ejemplo real de un conjunto que, como les digo, estoy asesorando. La seguridad actualmente pasó a 41,164,000 pesos. Estaba en 31 millones, pasó a 41 millones. Los honorarios pasaron a 11,649,000. Están en honorarios de administración, de contabilidad, allá tiene una asesoría jurídica y está la revisoría fiscal. Servicios públicos aumentó más o menos, le estoy calculando un aumento de un 10, un 12% a 8 millones. La póliza de zonas comunes, estamos hablando mensual, ¿no? La póliza de zonas comunes para este año se generó un incremento más o menos de un 13, 12, 15%, dependiendo de las reclamaciones que tenga. Y acá mensualmente, pues es más o menos unos 3,700,000. El servicio de aseo aumentó a 23 millones, estaba en 19,200,000 y pasó a 23,500. Y allá tienen un personal que está todavía vinculado directamente con la copropiedad y pasó a valer 7,051,000 pesos. El total de todos esos 6 rubros, porque ahí metimos el rubrito de personal, son 95,196,000 pesos, de un total de presupuesto de 108 millones. En esos 6 rubros tengo el 88% del presupuesto. Ahí es donde yo me tengo que concentrar. El otro 12% que tengo allá abajo, realmente por más de que peluquee, por más de que le quite la fiesta a los niños, que le baje el presupuesto de la fiesta de diciembre, que optimice el mantenimiento de motobombas, al final no va a ser algo representativo. ¿Qué hicimos en este conjunto? Bueno, ¿cómo estábamos? Esa es una situación, ellos están debiendo un dinero a la seguridad, tienen unas cuentas atrasadas porque precisamente, bueno, y me devuelvo en el cuento. ¿Qué es lo que hace estas subidas de presupuesto? Que muy seguramente al que le estaba costando pagar, al que la cartera le estaba quedando difícil pagar el año pasado, este año con esa subida le va a quedar mucho más difícil. Entonces la cartera se te va a aumentar
Y a nosotros como administradores nos preocupa muchísimo que la cartera nos aumente. Primero es un indicador de gestión que pues, con eso nos miden. Y segundo, también es la parte del flujo. Entonces, digamos que esta unidad en especial trae un problema de que había quedado mal presupuestada en el 2025 y trae un déficit arrastrando. O sea, imaginen que además de, es la tormenta perfecta, trae un déficit mal presupuestado. Hicieron una cuota extra de presupuesto como en abril. Fuera de eso, tenían una, ¿cómo se llama? Tenían la deuda, las deudas que vienen con la gente. Tienen cartera. Y fuera de eso, los incrementos, entonces va a ser casi que imposible, va a ser una tormenta perfecta. Es la unidad perfecta para que, mejor dicho, nos quedemos súper atrasados con los proveedores. Entonces, ahí lo que se les dijo, bueno, vamos a analizar de esos 6 rubros, vamos a tener 3 rubros que podemos impactar. Yo digo que por lo menos el personal, pues si el personal ya lo tienen contratado, realmente pues ya está contratado por el mínimo y lo que le valga y lo que le subió le toca pagarlo. Los honorarios, que es algo que yo defiendo porque el administrador yo no le puedo llegar a decirle, venga, pues le va a subir el IPC. Cuando si usted tiene un asistente, el asistente le subió el mínimo. La seguridad social le sube una sobre el mínimo. Entonces dice uno, no, venga, vamos a subir honorarios también con el mínimo. Pero igual para contador, perdón, igual para revisor fiscal, igual para todos. Entonces, eso, los honorarios los defiendo y no se tocan y los tenemos que seguir defendiendo. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Bueno, ya les voy a contar los siguientes 3 rubros. En ese conjunto, bueno, las tarifas, primero vamos a hablar de vigilancia. Las tarifas de la vigilancia, ¿cómo quedaron para 2026? Recuerden que según la circular de la supervigilancia, el 25 de diciembre hubo un incremento de un 0.24 puntos. En julio, el 1 de julio, va a haber un incremento del 0.08 y el 15 de julio otro incremento del 0.36. Al final, el incremento para el 2026 es del 0.68. Entonces dicen, bueno, pero ¿qué significa el 0.68? Que, digamos, el 15 de julio, la tarifa de la super es 10.21 salarios mínimos legales vigentes. ¿Cuánto está el salario mínimo? En 1.750.905 sin auxilio de transporte. A eso hay que sumarlo, si quieren, con la calculadora. Cogen una calculadora, 10.21 por 1.750.905. A eso le suman el 1.10, lo multiplican con el 1.10, que es lo que cobra la super, el 10% de esa tarifa para la super, y el otro 10% que es la utilidad de la empresa. ¿Sí? Al final, calculando sin IVAs, perdón, con IVA, le queda más o menos 21.990.000 pesos tarifa super. Hay empresas que están cobrando 20 y medio, empiezan a sacrificar utilidades, 19.500, pero más o menos estamos en unos 20, 21 millones a 22 millones alcanza hasta la tarifa super. Entonces, ahí es donde realmente está el problema. Ahí es donde realmente se nos subió de 16 millones 800, 17 millones que estaba un guarda, se nos subió a 22 millones casi. Ahí es donde está el hueco presupuestal. Ahí es donde tenemos que empezar a optimizar. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Nos toca sacar a las empresas tradicionales, nos toca decirle a Omega no nos cuide más, a Fortos, a, no sé, cualquiera de estas. No, no se trata de eso. Bueno, entonces empecemos a recortar ronderos. No, es que yo tengo un rondero motorizado, yo tengo un rondero que la pasa es hablando por WhatsApp, el otro la pasa durmiendo, el otro la pasa haciendo visitas con las empleadas. No, no se trata de eso. Las mismas empresas de seguridad saben lo que están afrontando en estos momentos y están ofreciendo alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? Los sistemas híbridos. Entonces, ¿qué se debe hacer? Primero, y eso lo puse como un orden cronológico, en enero, primero hay que cuadrar el consejo, hablar sobre el tema, presupuestal, llegar a acuerdos, alinearse, decirle al consejo, venga, hay que optimizar, no entren en pánico, porque los mismos del consejo le dicen, no, mire, es que el presidente dice, mire, y en muchas de las copropiedades de aquí de Cali, incluso por asamblea o estatutariamente en los reglamentos dice que hay que incrementar con el salario mínimo. Hay unos que dicen que con el IPC, peor todavía, porque van a quedar con un déficit y de aquí a la asamblea en marzo les va a quedar 3 meses de funcionamiento con déficit. Entonces, lo que uno menos quiere es eso. Entonces, uno tiene que sentarse con el consejo, mire, señores consejo, yo hice el análisis, ustedes son muy juiciosos,
Si de pronto tienen alguna inquietud, me escriben, Andrés, mira, qué pena, tengo una inquietud, requiero de tu ayuda, ayúdame con esto. Con toda la confianza lo pueden hacer, no hay ningún problema, para eso estamos. Eh, Llegan a acuerdos, alinean las estrategias. En febrero pueden empezar a pensar en asambleas para que en marzo abril empiecen con esa implementación y ya la cuota empiece a bajar. ¿Cómo se puede hacer? Entonces, lo que les decía, las empresas de seguridad todas están implementando la parte híbrida. ¿Qué es una parte híbrida? Coger y decir, venga, cójame usted ese rondero que tiene ahí y póngamelo por medio de un monitoreo. ¿Para qué alguien está hablando aquí? Y póngamela por medio de un monitoreo, perdón, y póngamelo por medio de un monitoreo del cual se llama el rondero virtual, el rondero o monitoreo de cámara, monitoreo remoto, cada uno tiene su forma de llamarlo. ¿Qué hace uno con ese monitoreo? Pues obviamente el valor del rondero disminuye, no desaparece, no se divide entre la factura y se quita uno, sino que disminuye y ahí tienes un impacto presupuestal. Entonces, digamos, en ese conjunto teníamos 2 porteros y un rondero y pasó de 41 millones, pasamos a tener una tarifa de 36 millones 500. ¿Qué fue lo bueno? Que eso, bueno, y fuera de eso nos entregan un beneficio de 103 millones y eso nos da un ahorro de casi 5 millones de pesos al año, que al final de 4 millones 600 realmente al mes, perdón, que al año termina siendo 56 millones más o menos, prácticamente dos facturas son 70 millones, son 72 millones y te está ahorrando 56 al año, te está ahorrando factura larguita, factura y media casi. Entonces, eso ahí estás golpeando el presupuesto sin desmejorar el servicio. Bueno, ¿qué es lo bueno? Que van a instalar cámaras, con esa plata que dan adicional van a instalar cámaras, van a poner desde la central de monitoreo, le dicen, usted mira, ahí está esta instrucción, mueva, ya le desplazamos el ¿cómo se llama? El supervisor, ya le mandamos el apoyo, de todo. Lo mismo que hace un rondero, ¿sí? ¿Qué es lo bueno? Que no se duermen, no se enferman, no se incapacitan, no se accidentan, no hablan con el uno, no chatean, sino que están pendientes en todo momento de las cámaras. Hay unas que en algún momento dan algo sonoro y dicen, mira, estás en una área restringida, otras ya empiezan a decir, dar luces. Entonces, eso realmente nos sirve a nosotros para bajar sin desmejorar y sin poder generar un riesgo en la seguridad y que nuestros propietarios, nuestros residentes pierdan ese bienestar de seguridad, que digan, yo ya no me siento seguro porque no tengo rondero. Sí, sino decir, bueno, qué bueno, podemos tener un sistema que nos está ayudando y finalmente, pues el rondero, digamos, empieza a desaparecer. Eso es uno de las partes que les puedo recomendar. Esa es una de las recomendaciones. La otra es en edificios pequeños empezar a pensar en la parte de también empezar a implementar los sistemas inteligentes. Entonces ya uno tiene solamente en el día una persona en portería que ayude a hacer acompañamiento, recoja. Vení, un momentico. Bueno, doña Rocío me pregunta que cómo poder negociar si se realizó hace menos de un año la negociación. Doña Rocío, créame que todas las empresas están negociando, todas las empresas, porque es que la empresa de seguridad finalmente no va a perder. La empresa de seguridad ellos contratan a todos los guardas por un contrato de hora labor, entonces si se acabó la hora, se acabó la labor. Entonces ellos simplemente le dicen, venga, usted hasta aquí fue, ellos van a seguir monitoreando y muy seguramente la rentabilidad que le representa ese rondero lo van a pagar, perdón, lo van a pagar en ese monitoreo. Um, Hay otro mensaje. Perdón. El, ronde, el rondero virtual, ¿quién coloca las cámaras? Vuelvo y repito, cuando usted negocia con la empresa de seguridad, ese gasto de las cámaras, ellos le hacen un estudio, obviamente cada unidad tiene
eh, digamos, su particularidad y sus características. Ellos les dirán, bien, usted necesita una cámara en portería, 4 perimetrales. En esta unidad, por lo menos, que es una unidad de 365 apartamentos, necesitan aproximadamente 10 cámaras y ellos lo hacen. ¿Es justo pedir a la empresa de seguridad que aumente solamente sobre su base personal, no sobre sus ganancias, ni con otros índices como forma la factura? Doña Nali, lo que pasa es que eh, realmente ellos no van a sacrificar utilidad por, por, digamos, por lo que está pasando. La factura realmente y lo que uno firma es que se trabaja sobre salario mínimo y los incrementos son a partir de uno con salario mínimo, ¿sí? Entonces, ellos no van a sacrificar utilidad. Lo que hay que hacer es empezar a optimizar el personal. ¿Cómo lo optimizan ellos? Porque ellos saben que usted, como hay muchos que acabaron de firmar de pronto el año pasado y firmaron a 3 años o un año, dirán, no, pues estamos seguros. Hay otros que le está terminando y muy seguramente todos van a empezar a terminar y a buscar otras empresas de seguridad o incluso hasta de conserjería. Y eso es lo que uno, digamos, ellos están anticipando a. Eh, Otra cosa que les decía es que ya tenemos la empresa de seguridad ya optimizada, ya nos estamos ahorrando 56 millones al año. En la empresa de aseo en este conjunto en particular no tenía ni lavado de tanques, no incluía, ¿cómo se llama eso? Una cuadrilla para corte, no incluía los exámenes de la piscina, pero sí incluía, bueno, insumos de aseo y de piscina. Cotizamos con otra empresa del mercado y le dijimos, mire, nos estamos ahorrando más o menos 1.100.000 con la otra empresa, que son 13.200.000 al año. 13.200.000 es más o menos una factura y nos están cobrando 20 millones, 21 millones, 13.200.000 es más de media factura. Y lo otro es que muchos de nosotros como administradores, cuando no tenemos flujo, financiamos las pólizas. Esa financiación de pólizas nos cargan unos intereses. Esos intereses podemos empezar a plantearlo en la asamblea, obviamente. Decirle a la asamblea, mire, usted está de acuerdo que yo pague con imprevisto la póliza y vuelvo y todo lo que valga la póliza se lo paga la unidad mensualmente. Es decir, que la unidad le presta a la unidad sin intereses. Y ahí se ahorran otros 3,5 millones. Al final, ese ahorro le representó a ellos en ese solo movimiento de tres rubros, le representó, espérate que no me quiere pasar, un segundo, en ese movimiento de tres rubros, no me quiere pasar, sí, llegó, esa es la última. En ese movimiento de tres rubros, se ahorraron prácticamente al año, se ahorraron 56 millones más 13 son 56 más 13 son 69 y más otros 3,5 millones, 71 millones de pesos. 71, 72 millones de pesos. Si eso usted lo divide entre los 360, préstame una calculadora que está aquí atrás, César, por favor. Usted eso lo divide entre los 365 apartamentos, le dan más o menos, ya le voy a decir cuánto. Mire, vamos a hacer las cuentas acá. Son 56 millones más 13,200,000 más 3,500,000 de la financiación de la póliza, al final le da 72,700,000, dividido 365 apartamentos, le da 199,000 al año, dividido 12, le dio 16,598 pesos. El incremento allá fueron de 235,500 por punto 27,3. 291 menos 235 fue 55,000 pesos y nosotros le estamos optimizando 16,000 pesos. Entonces, ahí con solo tres rubros ya pudimos bajar 16,000 pesos sin afectar honorarios, sin afectar calidad, sin afectar operarios de aseo ni calidad en el servicio de aseo, sin afectar la sensación de seguridad y sin afectar tampoco, digamos, la póliza, decir, no, vamos a infrasegurar ni nada. Estamos haciendo tal cual. Simplemente financiando la parte de la póliza desde la unidad, mejorando proveedores de aseo y cogiendo con la empresa de seguridad y renegociando para poder tener la parte del monitoreo.
Ahorita sí voy a leer algunas preguntas que tienen ustedes acá. Voy a leer unas preguntitas. Las preguntas, aquí están en el chat. Andrés, por favor, ayúdame a aclarar el tema de las cooperativas de seguridad, como Seguridad Calima, por favor, por ejemplo. ¿Eso entra dentro de lo legal para una PH contratar eso? Mira, el tema de las empresas de seguridad, de las cooperativas, de la conserjería, eh, no está avalada por las empresas, no está avalada por la supervigilancia. ¿Sí? Eso, no, eso es un hecho. ¿Qué es una empresa de conserjería? Un conserje, administrador de portería, auxiliar administrativo, como lo quieran llamar, es simplemente una persona que, ojo, de pronto si llega a algún domicilio, lo pone ahí en una ventanita, le avisa a usted que llegó. Si de pronto llega un recibito, lo encasilla, está haciendo aseo, está haciendo limpieza, pero no está haciendo funciones de guarda de seguridad, que es que controlar ingresos vehiculares, peatonales, tomar datos. Eso no lo puede hacer un conserje ni una cooperativa. ¿Qué es lo que hacen ellos? Para eso están los sistemas híbridos. Entonces, tú pones un sistema híbrido donde llega la persona, lo identifica, ya tiene el ingreso, donde con su placa le lee, tiene una lectora, las de placas, y le abre la puerta o tiene su control y abre. Eso lo hace entonces ahí la conserjería lo que está haciendo es limpiando, haciendo aseíto, mirando acá, y ahí puedes optimizar. Pero eso funciona en conjuntos pequeños. Para mí, recomendación, los conjuntos pequeños, máximo 100 apartamentos. Después de 100 apartamentos, y eso que yo diría que 30, 40, 50, porque te puede volver un desorden un fin de semana. Pero ya, en apartamentos de 365, 600, ahorita hay unos de 800, esa figura es más complicada de tenerla. Pero la empresa de seguridad sí se puede hacer lo que te digo, optimizar con empresas de seguridad los ruteros. Es una mezcla y es un juego y tendríamos que evaluar cada caso, pero esa es una buena solución. Hay otro que me dice, los bonos o valores agregados son un riesgo para el que está revisando la superintendencia de vigilancia. Sí, y eso hay que manejarlo también muy bien, tienes toda la razón, pero esos son unos descuentos comerciales, no son bonos de reinversión, sino unos descuentos comerciales que ellos dan, y ellos dan, pues es un manejo comercial que dan para poder, digamos, quedarse con el contrato. Qué pena, ¿me podría repetir cómo y dónde queda la sobrecarga laboral del personal de aseo cuando los ponen, perdón, qué pena, podría repetir cómo o mejor de dónde se paga la póliza para dar los intereses? Bueno, lo que pasa es que la póliza, uno tiene dos formas de pagar la póliza, de contado, cuando tiene uno el dinero, o a 3 contados que no tienen carga de intereses, o a 10 contados, que es cuando uno la financia. Esa financiación generalmente causa unos intereses. En este caso, como les mostré, en ese caso aplicativo fueron de 3.700.000. Entonces, lo que uno hace, no eran más, eran como casi 4.500.000. Lo que uno hace es que empieza, dice en la asamblea, porque eso tiene que ser ordenado por la asamblea, venga, permítame, yo tengo aquí imprevistos, puedo pagar la póliza y la unidad lo que hace es que sigue consignando a imprevistos sin intereses y pues le consigne y vuelve y pone el fondo y robustece su fondo. Es que la unidad le presta a la unidad. Obviamente tiene que ir con autorización de asamblea. ¿Dónde queda la sobrecarga laboral del personal de aseo cuando le ponen a hacer tareas que no están preparados? Bueno, esa es una buena pregunta. Lo que pasa es que lo que no queremos es precisamente eso, dañar los servicios. Porque lo primero que van a hacer, y no solo a nivel de propiedad horizontal, de muchas empresas, van a decir, venga, usted es el menos preparado o el que acaba de llegar, váyase. Y ese que váyase, entonces dicen, usted hacía tantas funciones, vamos a sobrecargar eso. Va a pasar en bancos, va a pasar en supermercados, va a pasar en industria, va a pasar en comercio, muy seguramente van a decir, venga, usted la bandera que recién llegó a este restaurante, entonces, ¿qué pasa? Chao, y entonces los demás meseros les toca atender más mesas. Ah, ¿no les gustó? Vayan a trabajo a otro lado y contratamos otro que llegue y que sí le guste. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar a raíz de áreas subidas.
¿sí? Entonces, finalmente, lo que uno no quiere es coger y decirle, venga, tenemos 6 operarios de aseo, vamos a bajarnos a 5 y empecemos a distribuir tareas. No. Ah, bueno, que de pronto la unidad sí merece un estudio de tiempo y movimientos porque vemos que los aseadores son 6 y se la pasan ahí charlando y no limpian y con 3 podemos tener la unidad. Ah, bueno, eso ya es un caso particular y ya la empresa que de pronto puede entrar o la misma empresa que tú tienes puede entrar a revisarte, eso se llama un estudio de tiempos y movimientos, saber cómo están los cronogramas, cuánto están demorando en limpiar los pisos. Me dice, venga, una torre de 5 pisos demoran 1 hora, 2 horas y están demorando 4. Entonces uno dice, bueno, algo está pasando. Entonces, no, es que mantienen charlando, es que cogen las horas del desayuno, de media tarde, media mañana, tienen mucho tiempo ocioso, se llama eso. César, que es ingeniero, me puede de pronto ayudar en eso. Y ahí es donde uno tiene que empezar a optimizar. Andrés, por financiar una póliza cuando puede decretar cuota extra, se evita robustecer presupuestalmente y pagar intereses de financiamiento, asegurar dar un plazo de 3 meses. Sí, también me parece una buena opción pedir cuotas extras, pero también cuando tú estás pidiendo una cuota extra y estás subiendo el presupuesto, a veces también se te empiezan a quedar y la cuota extra es muy buena cuando tú garantizas que el 100% te está pagando. Pero si tú ya tienes una cartera, por lo menos en esa copropiedad que estamos mirando ahí, donde sabemos que los 360, 40 personas no te pagan mensualmente o se atrasan o te jinetean. Entonces, ¿uno qué es lo que hace? Pues finalmente en esos 3 meses no van a poder recuperar el valor de la póliza y te va a tocar sí o sí sacarlo de algún sitio. Entonces, esa es pero igual es una buena opción. Dice, exacto, eso tiene un reporte de especialización, ponen a lavar a los tanques sin cursos. Bueno, eso es importante que las empresas de aseo, cuando ustedes empiecen a hacer las negociaciones, les pidan todos los permisos. Las empresas de aseo que generalmente, y por lo menos las que pertenecen y que tienen alianza con nosotros, que yo les puedo dar ese sello de que ya le hemos visto el permiso y lo hemos revisado, hacen los lavados de tanques e incluso los tanques son espacios confinados y ellos tienen las empresas tienen que meter un aparatico para medir el nivel de oxígeno del tanque. Y si está todo ok, ahí entra una persona y el otro se queda afuera por si se llega a tener algún problema, falta oxígeno, se desmaya, poderlo sacar. Entran con unos arneses especiales, todo para lavar. Entonces, se toman las muestras antes y después y eso tiene que ir por un laboratorio que sea, que tenga el aval de la Secretaría de Salud. Entonces, eso es muy importante. César, te doy la palabra ya. Yo creo que he hablado suficiente, me extendí un poco, qué pena, señores. La idea era darle una introduccióncita de 15, 20 minutos, me extendí un poco, pero César les va a explicar ahorita cómo hacer ese presupuesto. Recuerde que César manejó presupuestos, perdón, en empresas que son de gran trayectoria, empresas grandes. Nos va a enseñar cuáles son esos tips que también necesitamos mirar, nos va a enseñar cómo presentar ese presupuesto ante la Asamblea. Entonces, ahí los dejo con César. César, bienvenido. Gracias, Andrés. ¿Qué hay la reunión para ti? Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Bueno, me presento, yo soy César López y actualmente soy asesor de compañías, trabajo principalmente en la industria y tengo una experiencia importante manejando presupuestos. Eh, Dentro de la creación de un presupuesto, lo primero que les quiero decir es, muchas veces arrancamos del dinero que esperamos cobrar o incrementar versus lo que realmente queremos alcanzar. Entonces, la primera cosa que les voy a recomendar es, antes de arrancar a hacer un presupuesto, hay que definir cuáles son los objetivos que queremos lograr en la copropiedad. Y como Andrés ya muy bien lo mostró, básicamente nos vamos a mover entre 5 a 7 rubros, dependiendo de la copropiedad, y 4 son los que más pesan dentro de todo este ejercicio, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que identificar es cómo tengo esos 4 pilares que dijo Andrés en su momento manejados. La seguridad es uno de ellos, es normalmente el más grande que tenemos dentro de cualquier copropiedad. Entonces, es importantísimo que hagamos esos ejercicios, pero no olviden que una de las cosas más importantes es que tengamos proveedores confiables y
Dentro de eso, pues digamos que Bienestar Horizontal nos ayuda también a tener ese networking y poder acceder rápidamente a proveedores confiables que nos permiten lograr a cabalidad todas las cosas. Dentro de las preguntas que yo vi que ustedes hicieron, habían varias que era, ¿qué pasa si van en contra de eh, el bienestar de las personas? ¿Qué pasa si van en contra de la ley? ¿Qué pasa si van en contra de la salud de los empleados? Pues claramente tenemos que trabajar con proveedores confiables que les permitan a ustedes estar tranquilos. El primer objetivo que yo les diría en una copropiedad es que las personas estén contentas, se sientan bien y que usted como administrador pueda tener menos caos en su día a día y en el manejo de las cosas. Entonces, dentro de eso, lo más importante es establecer esos objetivos, cómo va a cumplir con la seguridad, cómo va a cumplir con todas las condiciones del aseo, cómo voy a cumplir con todos los requisitos de temas de seguros y cómo estoy cubierto en todas las cosas de una manera óptima. Antes de hacer cualquier cambio dentro del ejercicio de seguridad, de aseo, lo primero es contar con proveedores y aliados confiables que te permitan hacer un plan donde revises todos los riesgos y qué te agrega valor y qué no te agrega valor. Ah, si resulta que el rondero es vital para la copropiedad y no lo puedo reemplazar, está perfecto. Tengo que hacer ese estudio, ese análisis para poder justificar las cosas. El segundo tip es, todo debe estar justificado dentro del presupuesto, bajo esas metas que construí para que se arme un plan estratégico dentro de la comunidad. Comiencen a pensar a largo plazo, a 5 años, tengan un plan a un año de ejecución y mensualizado. Esto les va a permitir a ustedes también identificar qué proyectos tienen que hacer a 5 años, a 4 años, a 3, 2 y 1. Dentro de ese análisis del presupuesto, comiencen a identificar entonces, primero, frente a los ingresos, cuánto pesa cada uno de los rubros de la copropiedad. Que eso se llama hacer un análisis vertical. Y ahí hagan también un análisis horizontal, que es ver cómo está creciendo hacia adelante y hacia atrás cada uno de los rubros. Ahí vas a ser capaz de identificar las variaciones que se generen en el presupuesto y también vas a poder controlar las cosas. El peso, la magnitud, se mide, como les decía ahorita, frente al ingreso a la propiedad, que básicamente está dado por lo que son las cuotas, las mensualidades de la copropiedad, los intereses y que se ponga la gente al día. Ahí vamos a recibir ese dinero y eso te va a permitir sacar ese pareto para hacer el ejercicio que nos mostró Andrés y ser capaz de actuar y enfocarnos en esos rubros que realmente tienen un impacto grande en la copropiedad. No se desgaste tanto en papelería, no se desgaste tanto en mensajería. Eso le va a mover muy poquito la aguja. Enfóquese en lo grande y en lo que realmente va a generar un impacto en la copropiedad. Y con ese tipo de cuestiones puedes mejorar. Claramente también dentro de las negociaciones comienza a ver cómo empaquetas varios servicios y cómo mejoras esa negociación. También tenemos que tener en cuenta los incrementos. Ojo, es importantísimo que cuando tengamos el ejercicio de incrementos, seamos muy conscientes de cuál va a ser el impacto en cada uno de los rubros, cuáles están indexados con el salario mínimo y cuáles no, para que de esa manera impactemos de manera independiente cada uno de ellos, ¿sí? Y tengan en cuenta que hay un incremento del 23% que normalmente con prestaciones se transforma en un 18-19% de incremento real, que eso es lo que tenemos que traducir en el presupuesto. ¿Listo? Más allá de eso, tenemos que comenzar a hacer un análisis de imprevistos y de proyectos importantes que queremos desarrollar en la copropiedad y actividades también de recuperación o mejoramiento de instalaciones. Entonces, digamos que para armar ese plan estratégico es vital identificar cuáles son las necesidades y los dolores de
las copropiedades para que nosotros al final cumplamos con los objetivos que plantean cada una de las unidades que manejamos. ¿Listo? Eso es principalmente lo que tenemos que manejar dentro de los presupuestos. Para la presentación de los presupuestos, ¿qué les recomiendo? Esos 4 o 5 rubros más importantes, muéstrelos desagrupados y el resto total puedes sumarlo y mostrar su evolución. Si tú llegas a acuerdo sobre esos 4 o 5 aspectos dentro de la presentación en la asamblea, es muy fácil de explicar por qué tienes que hacer un incremento o cuál va a ser el incremento que necesita la copropiedad. Otro aspecto relevante dentro de las copropiedades es identificar cuál es la cantidad de personas que pagan a tiempo, cuáles te pagan atrasados y cuáles no pagan. Porque muchas veces hacemos un presupuesto pensando que vamos a tener disponibilidad del 100% de los recursos que ingresan al mes y con eso planeamos los gastos, pero muy probablemente te vas a quedar colgado porque hay algunas casas o algunos apartamentos que no cumplen con su, su ejercicio de pagos. Con lo cual, ¿qué les recomiendo? Hacer un flujo identificando cuál es el dinero real que esperan ustedes recibir. Sobre eso establecer las urgencias y las prioridades de pago y posteriormente darle un ejercicio de manejo a esos dineros que muy probablemente no ingresen a tiempo y los pongan a ustedes en un desbalance con sus proveedores y con los compromisos que tiene la copropiedad. Mucho ojo con eso. Y por otro lado, otra recomendación, ahorita sobre todo arrancando año, es importante que hagamos un llamado a esas personas que están atrasadas, que podamos categorizar si ellos van a ponerse al día, si es muy probable que sigan debiendo, que estén en una situación crítica, para que podamos categorizar esas personas que tenemos en cartera, identificar con cuántas vamos a contar, con cuántas no, y también cómo podemos comenzar a tener una cartera más sana. Tengan en cuenta que si no hacemos este ejercicio que dice Andrés, de ser mucho más efectivos al momento de realizar el presupuesto, es muy probable que más casas entren en mora dentro de los pagos. Y si a eso le adicionamos cuota extra, es muy probable que más personas se queden colgadas y a pesar de que haya una mayoría en la asamblea que vota a favor de esto, pues lo que vamos a crear es un desbalance en la copropiedad. ¿Listo? Eso, pues digamos que a grosso modo es lo que quería contarles el día de hoy en el tema presupuestal y piensen en esa creación de ese presupuesto, entonces como un plan estratégico donde tengan divididas las urgencias, las prioridades, qué es lo importante y qué no es importante y puedo dar de baja en las copropiedades o puedo prescindir de él. ¿Listo? Entonces, no sé, Andrés, si tenemos preguntas en este momento, pues estamos con todo claro. Bueno, señores, llegó el momento de preguntar. Empecemos a preguntar qué quieren saber, qué necesitan saber. Aprovechen a César, aprovechen también que estamos acá. Si tienen algún caso, escríbanos si no quieren o si quieren, tienen el micrófono. Ustedes saben que esa reunión es de ustedes y para ustedes y están en totalmente libertad para poder opinar. Estamos atentos a escucharnos. ¿Están escribiendo? No, lo ideal serían los dos escenarios. Bueno, frente a los escenarios, es más, muchas veces tenemos lo que dicen escenarios positivos, negativos, el de la mitad. Es importante ser capaz de plantear escenarios y que esos escenarios no solamente sean dos, tienes que llevar la cantidad de escenarios que requiera la copropiedad, ¿sí? Y todo esto para que se tomen decisiones. ¿Qué es lo importante? Que si usted arma un presupuesto, tengas la capacidad de simular
ajustes que se estén dando hasta dentro de la misma asamblea para mostrar cuál es el resultado de esos impactos de las cosas y de las definiciones que se toman en la asamblea. Ah, que vamos a quitar al rondero, que nos vamos a volver híbridos. Listo, esa es una. Que nos quedemos como veníamos, es el otro escenario. Ah, que tengamos miti-miti. Todos esos escenarios deben partir de la estrategia que tenga la copropiedad y también de un análisis de cada uno de esos rubros. Miren, en algunas copropiedades yo podría decirles que si tienen rondero y realmente están en una zona que tiene un alto nivel de delincuencia, que es muy importante tener una capacidad de respuesta o que hemos tenido muchos inconvenientes, pues es relevante muchas veces decirle a la empresa, no, mire, necesitamos un análisis de seguridad para que usted me ayude a sustentar por qué no debemos quitar los ronderos. En otras, ellos mismos los van a ayudar a dar herramientas para mostrarle a la gente por qué no debemos tenerle miedo a un cambio tecnológico y a la entrada de herramientas tecnológicas que nos permitan ser más eficientes. Pero todo debe quedar dentro de un plan que cubra a cabalidad los objetivos de la copropiedad. Los objetivos de unas copropiedades son unos, los de otras son otras. Hay unos que están enfocados en mejorar las condiciones, otros que no suban los costos, ¿sí? Todo depende de cuál es el momento y la etapa de esas copropiedades. También identificar, por ejemplo, si los gastos legales de la copropiedad están siendo muy altos o bajos, porque tenemos demandas dentro de ellas. ¿Cómo solucionamos esos temas para sacarlos adelante? Bueno, César, hay una pregunta muy interesante acá. Dicen, bueno, hay un conjunto donde hay piscina, pero definitivamente no llega a los 10 bañistas. Pero la ley nos obliga a tener salvavidas. Yo digo tener pruebas para mostrarle a la Secretaría de Salud Pública cuando haga la visita. ¿Qué me recomienda? Lo hemos hablado hoy toda la noche. Tú, para apoyarte en eso, tienes que usar medios tecnológicos. Ahorita hay cámaras que te cuentan cuánta gente está entrando, cuánta gente está saliendo. Entonces te dicen, mira, ya están los 10, no puede, solo se puede hasta 10, no me puede entrar el 11, ya, hasta ahí abrió la puerta. Hay sistemas, hay unidades, incluso acá en Cali, unidades donde uno para entrar a la piscina, a ti te identifica y te hace una revisión biométrica. Y dice, ah, es Andrés Quintero, autorizado a entrar a piscina. ¿Por qué? Porque también se vuelve que empieza uno a invitar 10, 15, 20 personas. Entonces dice, Andrés Quintero, y invitaba a Andrés Quintero 1, 2, solo por apartamento. Entonces, esa parte de convivencia también te lo ayuda a la parte de tecnología. Entonces, apoyémonos mucho en la tecnología, confiemos en la tecnología, ya hay mucho sistema de cámara y todo que nos van a avanzar y nos van a ayudar en eso. Otra pregunta que tenemos es, tenemos un caso del conjunto donde nuestra póliza con SBS en 19 millones y para este año llegó la cotización de 40 millones. Ojo, no hubo siniestros, ojo, no hubo horas adicionales, nada diferente. Bueno, ese es un caso muy particular. No sé cuál será tu corredor de seguros. Es muy bueno que hables con tu corredor de seguros. Si quieres, mañana también me puedes contactar para que hablemos a ver qué es lo que está pasando y revisar ese caso muy detenidamente porque es una subida de casi del doble. Entonces, es una póliza que realmente te va a impactar el presupuesto, porque no te subió el 20, te subió el 100. Sí. O sea, no te subió ni siquiera el 20, Hay el 100. algo importante que es de negociación también y algo chévere que pues, ha creado Andrés es la posibilidad de que ustedes no estén atados solamente A un a un proveedor. proveedor y tenerla. Normalmente en la industria se buscan a tres cotizaciones y a veces son cotizaciones al aire, pero sobre todo en estos momentos cuando tu proveedor te llega y te dice te voy a subir el 100%, pues es importantísimo salir a buscar soluciones y ahí se ve la gestión de un buen gerente, porque es que lo que yo le digo a los administradores es, usted no es un administrador, usted es el gerente y el gerente tiene que coger por los cuernos ese tipo Hay que tomar de decisiones. cosas. No, y muy seguramente tienes que hablar lo que te decía con tu asesor o con la persona que sea tu corredor de seguros porque puede estar pasando algo. Bueno, SBS no es, pero te presento una alternativa con Sura, con otra empresa, con otra compañía que puede de pronto, Colpatria, que te puede de pronto ser más económico y tener las mismas coberturas. Pero revísalo, revisa también el avalúo.
¿sí? Es muy importante revisar eso. Bueno, dice que proyectar y concientizar a la Asamblea de la incidencia de una aprobación de presupuesto con incremento que se involucran actualmente. Eh, bueno, la incidencia de la no aprobación. Claro, es que no aprobar un presupuesto finalmente, si tú tienes un presupuesto que no te está cubriendo los gastos mensuales, tarde o temprano la unidad, y qué pena la expresión coloquial, se va a totear. Y cuando se totea, ¿uno qué hace? Pues recurre a la asamblea y decirle, ¿se acuerda que yo les dije? Ya no tenemos plata, cuota extra. Entonces, lo que usted no pagó en todo el año, le toca sacarlo de una porque se colgó con proveedores. Entonces, es una cosa que realmente no van a entrar a pues, ¿cómo se dice? Como con importancia. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer con la asamblea? Y se lo dije yo y se lo repitió César, céntrense en los rubros que tienen peso. Son 5 rubros y hay unidades que tienen 6 cuando tienen personal. Esos son los rubros de peso. Ya de ahí para abajo, mire que se los demostré con un ejercicio real. El 88% del presupuesto está en 6 rubros. Y los presupuestos normalmente tienen 15, 20, 30. Hay presupuestos de un poco de rubros, que un chorrero, un Excel larguísimo. No. Presenten ustedes su presupuesto y digan, mire, son los rubros. Tenemos el escenario 1 donde optimizamos así, donde tenemos un rondero, vamos a quitar el rondero y vamos a hacer esto. Tenemos el escenario 2 donde vamos a hacer esto, vamos a quitar el portero de noche va a quedar en el día solamente. Está el escenario 3 donde podemos meter solamente automatización, está tin, 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 tin. Háganlo y verá que la asamblea les va a decir, usted, y lo que le decía César, ustedes como gerentes van finalmente a decir, salen como reyes, porque van a decir, bueno, vení, nos están poniendo soluciones, no nos está diciendo, no, es que eso es, y es lo que nos cotizó, lo que nos llegó la factura y toca aquí. Eso es lo que no podemos caer. Entonces, para eso, y vuelvo y le repito, y lo que César le ha dicho, cuenten con nosotros, cuenten conmigo, cuenten con Bienestar Horizontal, escríbanme por interno, por el grupo, me dicen, Andrés, quiero hablar contigo, nos podemos reunir, nos tomamos un café, miramos las alternativas y yo con el mayor de los gustos les ayudo porque eso, para eso estamos, eso es lo que estamos creando acá, ese grupo de estudio y cada caso es muy particular, por lo menos ese caso de un seguro que te suba al 100%, es un caso de estudio, un caso que tenemos que revisar qué es lo que está pasando y no has tenido siniestro, no has tenido modificaciones de zonas comunes, nada, algo pasó. Y algo adicional ahí, Andrés, que lo que dices es, miren, la asamblea es un espacio para votar, pero lo más importante es que ustedes estructuren toda la información para que la gente antes de la asamblea llegue y sepa qué quiere, por qué quiere votar. Con la simplicidad que les dice Andrés de los rubros, usted va a poder montar 3 escenarios en una circular donde usted le enseña a la gente cómo hacer previo. Y lo otro, Andrés viene transformando la propiedad horizontal y lo viene transformando con este tipo de espacios. Y lo que les quiero proponer es, invite a su consejo, pero lo otro que deben hacer y les recomiendo es, ¿por qué no hacen un video donde expliquen los escenarios y compártaselo a la unidad para que no sea la asamblea donde revisen esos datos, sino que tengan un espacio previo donde usted se lo manda por WhatsApp, por correo, pone un código QR, mire, esto es por lo que vamos a votar. Vea este video, por favor, le va a tomar 5 minutos, 10 minutos y lo montas en YouTube y pueden ver previo a la asamblea todo esto y la gente va a hacer las discusiones previamente y va a llegar con una posición a la asamblea para votar. Claro. Con eso usted pasa de una asamblea de 6 horas a una asamblea de 1 hora y media. O de 3 horas, 2 horas. 2 horas. Entonces, comiencen a utilizar espacios previos, utilicen este tipo de medios tecnológicos también para hacer más, para llegar más, para tener más. Y además que eso genera un acercamiento con la comunidad, genera empatía. Y lo otro es que le da la oportunidad a gente que nunca ve las 10, 15, 20 cosas que le vas a mandar por, por una circular, por un video. ¿No? Y lo que hablamos siempre, César, desde el principio es tener ese reconocimiento. Al final van a reconocer tu labor, la labor de nosotros como administradores, ese rol tan importante que tenemos. Dicen, vení, el administrador se puso la camisa por la unidad, nos está presentando alternativas. Hubo un incremento en la tarifa
y en las tarifas de seguridad y todo, y nos trajo unas alternativas, entonces realmente está pensando en nosotros y está pensando pues en la copropiedad. Entonces, eso es un reconocimiento que vamos a tener nosotros. Me está diciendo, don Luis Bernal, ¿qué costo promedio tiene un servicio de monitoreo para una unidad pequeña de 16 apartamentos, de 41 apartamentos? Don Luis, si quiere, mañana me escribe por interno y revisamos, porque si toca ir a mirar qué tamaño, cuántas cámaras necesita, eso depende, y yo ya lo contacto con los proveedores para que usted los cite a ellos y ya le puedan presentar una cotización. Pero los monitoreos realmente no son costosos. Los monitoreos son una opción muy buena para reemplazar un rondero. El rondero, el famoso rondero virtual, es muy buena opción. Entonces, estudienla, y el que esté interesado me escribe mañana, me dice: Andrés, genial, estoy interesado, y les mando a los proveedores que los van a atender, les van a dar buenos precios, les van a dar atención oportuna y les dan ante todo esa oportunidad, con lo que dices, esa opción de decir: venga, tengo este escenario, yo tengo esta propuesta, esto es como asamblea. Créame que la asamblea, si usted les va a decir: vea, les vamos a poner eso, y les sabe sustentar bien, les sabe vender bien las cosas, no les van a decir que no. Planteen escenarios, pero no solamente financieros. Planteen escenarios de cómo se va a ver la unidad, qué vamos a lograr con el escenario uno, qué vamos a obtener con el escenario 2 y qué vamos a obtener de beneficios con el escenario 3. Puede que el escenario 3 sea mantenernos igual como venimos, el otro. Vamos a tener una optimización en la seguridad por medios tecnológicos, pero ese dinero se va a invertir en mejoramiento de zonas comunes, en esto, esto y esto. Y el otro, vamos a tener la misma seguridad, pero vamos a tener mejoramiento en todo esto. Permítale a la gente tomar decisiones. A la gente, cuando le permitimos tener escenarios, se siente parte de la solución. Involúcrelos dentro de las soluciones para que ellos promuevan y sean sus promotores dentro de la copropiedad. Porque siempre vamos a tener detractores, pero entre más transparente sea todo, los números sean claros, mucho más fácil. ¿Listo? No, y mejor informarse a la gente. Lo que tú decías es muy cierto. Hacer el video, hablar con ellos, hacer algo previo. Cuando uno hace ese lobby, realmente la gente ya, ese que viene con la duda, con la inquietud, que es detractor, que le podemos decir, el que nos va a llegar a molestar, uno ya sabe qué es lo que te molesta. No, que subiste, pero te estoy poniendo una alternativa donde el impacto no va a ser tan fuerte. Ah, bueno. Entonces, ese detractor muy seguramente lo traes a tu lado y es el que te va a apoyar y te va a salir a aplaudir en la asamblea. Y eso es lo que necesitamos, que te reconozcan finalmente la función que estás haciendo, todo lo que uno suda, todo el trabajo invisible, volverlo visible. Y lo otro es, cuando yo abro Así también es. Qué espacios, feliz noche ya. cuando tengo escenarios previos y tengo conversaciones con personas y aclaro sus objeciones, es muy probable que también encontremos cómo ya solucionar esas mismas objeciones en la asamblea. Uno. Y por otro lado, vuelvan a sus aliados. Cuando la gente está en contra de todo y no quiere aprobar nada, pregúntenle qué soluciones consideran ellos que se podían realizar dentro de la unidad. Claramente, usted tiene que tener en cuenta que usted es el experto y ellos no. Y hay cosas que usted les puede decir: no, no te recomiendo hacer esa solución por esto y esto y esto. Por ejemplo, el otro día hablé con un vecino y me decía: no, contratemos una persona y la ponemos ahí en la portería. Yo le decía: no, ¿usted ha visto los riesgos legales? ¿Qué pasa si se incapacita? ¿Qué pasa si esta persona tiene una ausencia por enfermedad? ¿Qué pasa si todos los riesgos? ¿Qué pasa si le meten un tiro en la portería? Entonces, muchas veces hay gente que da soluciones sin fundamentos, y esos espacios previos que nos sirven para solucionarlos y confrontar las personas de una manera educada y con bases sólidas, nos permiten muchas veces pasar de un escenario hostil a un escenario muy positivo. Total. Bueno, qué pena, a mí me tocó traer el computador aquí para poder leer las preguntas que ustedes tienen. Dice, bueno, me queda la duda del salvavidas. Se pregunta mucho, pero no si hay más de 10 personas, no se requiere. Pues la ley 1206 lo dice. Entonces ahí no lo necesitas, pero vuelvo y te repito. Entonces tú puedes, lo del salvavidas que uno normalmente le paga, creo que para este año quedó domingo y festivo más o menos una tarifa de 2 millones, 2 millones 100, lo puedes invertir fácilmente. Un mes pones una cámara donde te cuente la gente, donde lo que te estoy diciendo, un sistema simplemente de saber de la cara y saber quién entra y quién no, y ahí puedes garantizar que estén tus días más listas y no van a necesitar los salvavidas. Te lo puedes quitar, lo puedes suprimir y reemplazas el gasto del salvavidas y finalmente
digamos que te cueste 4 millones, te cueste 2 meses de operación, te está ahorrando 10 meses de operación, 20 millones. Es un buen ahorro. Son formas de optimizar. Revisa. ¿Qué es lo importante? Que la solución que estés dando sea válida Ay, no te vaya a generar un y problema. no te vaya a generar un problema Total. a Futuro. futuro. Total. Y lo otro es, claro, en las piscinas no solamente tienes que tener eso, el botón de pánico, que tenga cierto tipo de Sí. seguridad y La el tema chapa de, Manalach. exactamente, entonces ahí es importante que realices esos planes de riesgos por áreas, por sectores de la copropiedad, para que cubras todo y tú no te expongas como administrador. Porque si ves que de pronto no son 10 sino que te están metiendo 15 y 20 personas, pues lo Claro. más Lo más, importante es que no, te lo más expongas, tenaz es cuando pase el siniestro. claro, entonces que no te expongas a una sanción legal porque también vas a Claro. meterte en riesgos. Y recuerden que ustedes son los garantes y responsables, claro. responsables. Y es más, ustedes tienen la representación del conjunto. No, y no falta el que de pronto le diga uno, vea, es que ya en salud pública ya hay 20 personas, mire la foto, y le hace la denuncia a uno, la misma gente ahí interna, los mismos Exactamente. detractores que uno tiene. Dice, respecto al uso de las piscinas, las copropiedades que son de uso y de turística, tengan en cuenta que se baja la calificación de las aplicaciones. Sí, eso es cierto. Dice Liliana, frente al tema de la póliza similar me ocurrió y después de preguntar al corredor y analizar el caso, se descubrió que era una equivocación. También puede ser, yo también, por Sí, eso te dije a ti desde un principio, habla con tu corredor y me dijiste que era Fonseca San Clemente, son muy buenos corredores, habla con ellos, diles, mira, yo pertenezco, habla con María Fernanda, dile María Fernanda, yo soy de bienestar horizontal, cuéntame qué pasa, porque llegó esto, y mira a ver qué pasa y que ella te analice, ella es muy experta en el tema. igual es chévere que revisen ese tema con Andrés mañana, porque también podemos hacerlo como un casito de análisis De para la análisis para el siguiente siguiente webinar, claro. webinar y les decimos Cómo cómo se se resolvió, soluciona. cómo se solucionó. O por el mismo grupo les mandamos un videito y decimos qué fue lo que pasó. Exactamente. Respecto al seguro, puede que se dé un avalúo desactualizado, mal calculado. Sí, es cierto, también lo dijimos. Error. Tienes que revisar los avalúos. Yasmín dice, hay unidades que tienen empleados de planta, es buscar tercerizar e indemnizar a los trabajadores actuales. No buscan que se queden sin empleo, sino vincularlos con un tercer experto. También me parece una muy buena solución. El tener una carga operativa en nosotros en estos momentos como conjuntos no solo es riesgoso, sino que también sale costoso. Es mejor tenerlo por un tercero que te va a solucionar el problema de dotación. Uno no, una empresa de aseo compra 300, 500, 1000 uniformes al año. Uno que compra 3 o 4 uniformes te sale mucho más costoso. Entonces, ellos todo eso lo meten dentro de su tabla de La costos compra de los de insumos para hacer el insumos. aseo. Total. No es lo mismo comprar 1000 escobas y 1000 trapeadores que uno en la esquina. ¿No? Y lo otro es la exposición al riesgo que tienen las personas de aseo es muy alta. Contaminaciones, cortes, etcétera. Entonces también tengan en cuenta eso. Y que se están exponiendo también a una demanda cuando hay una subordinación, ¿no? Claro, no, y no solo eso, sino que cuando uno tiene empleados directos, el problema es que una incapacidad se te accidentó llegando al conjunto y le toca a uno ahí mismo buscar a quién contratar. Y esa persona que tienes que contratar, le tienes que poner también dotación, lo tienes que afiliar, le tienes que hacer exámenes de ingreso. A la otra persona, si se incapacitó, tienes que después mandarlo a un médico laboral a ver si ya te lo habilita, cuánto le han de incapacitar. Esas son cosas que nosotros no tenemos porque como les decía César, no solo representa un riesgo, sino también una carga pues administrativa y operativa para uno. Dice, saludos, es recomendable pedir a tu asesor de seguros, te presente 3 cotizaciones aseguradoras y te dé una tabla de evaluación, su recomendación y por qué. Lo hice en un conjunto, me rajó de 9 a 7.5 millones de todo este año. Mira, es algo muy bueno. Lo que decíamos, habla con tu asesor, habla con Fonseca, pregúntales qué pasó. Importante las coberturas, ¿no, Andrés? Muchas veces comparamos Y deducible. 9 con 7,5, pero tenemos que tener en cuenta unas tablas para análisis si realmente me está cubriendo igual que el otro, si los deducibles son iguales, Total. porque eso cambia los escenarios y a veces por hacer eso de reducciones, después cuando tengamos un siniestro, podemos ir en contra de la generación de valor. Es importante, señor administrador, no solo llegar poniendo en la mesa los asuntos por resolver, sino aportar ideas de cómo salir adelante. Claro. Es cierto. Frente a las pólizas, tener en cuenta no solo los precios, sino deducibles, coberturas, ventajas y desventajas, qué índices de asegurabilidad, qué deducibles sean el valor, sobre la pérdida de no asegurado, lo que acaba de decir César. Hoy Andrés me dio un contacto y me atendió de una.
Así es. O sea, la idea es que ustedes, todos los contactos que nosotros les demos, créanme que son proveedores que van ustedes directo y les van a brindar la mejor atención. Debo retirarme. Feliz noche. Muchas gracias. Tranquila, Adriana. El salvavidas obligatorio no porque existan 10 personas, sino es por el riesgo en ahogamientos. Eso no es negociable. Un muerto vale 1.000 millones. Es cierto. La indemnización vale eso. Por eso se llama salvavidas. Gracias, Andrés. Como siempre, muy útil la información. Gracias por tu invitado. Sí, pero la unidad de 65 casas. Millón de gracias. En el cual dicen en cual no ingresa más de 3 personas al tiempo. Es el mínimo uso de la piscina. Nuevamente te digo, Adriana, revísalo, Andrea, perdón, Andrea, revisa el tema de los salvavidas. Si quieres, llámame mañana, lo revisamos. Sí, Si necesitas una empresa experta, podemos revisarlo. Si tú ves que puede optimizar eso, optimízalo. Pero te digo, si tú puedes tener un control de ingreso con algo que te garantice que no está entrando más de 3 personas, úsalo y te vas a ahorrar un dinero considerable, que ya le hicimos el cálculo ahorita. Eso es como los seguros. Uno que no quiere que no suceda nada, pero no los tiene. Recordemos que no es opcional el tema de seguros y de salvavidas. ¿Listo? Esos eran todos los mensajes. No sé qué más quieran preguntar de pronto. Si alguien quiere, como les digo, levante la mano, escriba el mensaje, active el micrófono, no tiene ningún problema y acá los atendemos. Los escuchamos. Creo que hay alguien aquí que active el micrófono. Okay, muchas Bueno, gracias. entonces, no siendo así. Bueno, dice aquí. Ya le hicimos una reunión muy bien atendidos por parte de Fonseca San Clemente y la conclusión de que no dieron fue por las compras de bolsas de seguros del exterior, algo así. Efectivamente no cotizaban con otras aseguradoras, pero pues nos sorprendió que la aseguradora con la que viniéramos no nos sostuviera un incremento razonable por ser su cliente. Si quieres, llámame mañana, escríbeme y miramos a ver qué es lo que puede pasar. Miramos a ver qué otras alternativas te podemos ofrecer. Como te digo, tenemos otros aliados también de seguros. Entonces, llámame y podemos revisar a ver qué podemos llegar ahí. ¿Listo? Feliz noche. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, César. Gracias por la atención. Que estén muy bien. Y bueno, seguimos generando conocimiento para obtener reconocimiento. Feliz noche. Hasta luego.